familia, bienvenidos a su programa Salud en Acción. Mi nombre es Marisol Navarro y el día de hoy vamos a hablar de asma, porque hay que recordar que en Ciudad Juárez el asma es un problema de salud respiratorio común que pues bueno, contaminado precisamente por el aire y cambios bruscos esto en el clima. Hoy en Salud en Acción platicaremos acerca de este tema que es el asma. Con esto comenzamos. El asma es una enfermedad crónica que inflama y estrecha las vías respiratorias, dificultando la respiración y produciendo síntomas como sibilancias, tos, opresión en el pecho y falta de aire. Es una afección duradera que no tiene cura, pero sus síntomas pueden controlarse con medicamentos y evitando desencadenantes. ¿Qué ocurre en los pulmones? Las paredes de los bronquios se inflaman y se hinchan. Los músculos a su alrededor se tensan y aumenta la producción de mucosidad, lo que cierra el paso del aire. Síntomas comunes: tos, sibilancias, falta de aire y sensación de opresión en el pecho. Desencadenantes: varían según la persona, pero incluyen alérgenos, humo de tabaco, aire frío, ejercicio, infecciones respiratorias, estrés y contaminación. El tratamiento se basa en dos tipos de medicamentos. Los controladores reducen la inflamación para prevenir ataques. De rescate, alivian los síntomas inmediatamente abriendo las vías respiratorias. Y con esto damos inicio a nuestro programa Salud en Acción con el tema del asma, y para eso tenemos a nuestro especialista neumólogo, el doctor Eric Armendáriz. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias. Doctor, platícanos acerca de ese tema tan importante para todas las personas que nos están viendo en este momento. ¿Qué es el asma? Ok, bueno, el asma es una enfermedad que principalmente la parte del pulmón lastimada es como vimos en el video ahorita, son los bronquios. Okay. Prácticamente consiste en que por cuestiones climáticas, tierras, polvos, fríos, irritantes como cloro, cigarro o incluso hasta resfriados comunes, es una predisposición de nuestro cuerpo en que los bronquios tienden pues, a cerrarse. O sea, prácticamente los bronquios vienen siendo como la tubería, o sea, por donde pasa el aire. No es distinto a una neumonía, que es cuestión infecciosa del alveolo. Aquí prácticamente el asma es que por esos factores externos hay un broncoespasmo y eso nos puede condicionar ciertos síntomas, ¿no? Tos es lo más frecuente. Y generalmente puede ser una tos crónica. No es muy común como nos lo pintan en las películas, de que crisis, de que la persona se está asfixiando, si no le llevas al hospital se va a morir en ese momento. No, muchas veces el asma se manifiesta como algo más sencillo, como tos crónica, una tos que nos deja dormir por las noches. Es muy común, vemos al paciente de que no, es que con estos cambios de clima me dio un resfriado y ya pasaron 2 meses y sigo tosiendo. ¿Sabes qué? Ya no rindo lo mismo que en el gimnasio, me canso más para hacer ejercicio. Siento un pillidito en el pecho, un silbidito, me aprieta el pecho. Son como de los síntomas más frecuentes que vemos en el asma, porque esto es una enfermedad que afecta, pues créeme que a gran parte de la población. De hecho, es la enfermedad respiratoria crónica no infecciosa que hay en todo el mundo. Entonces la verdad es que es lo que vemos por mucho volumen, sobre todo. Okay, entonces en este caso el asma puede ser algo que nos dé durante el paso de nuestra vida, o es algo que ya se nace con eso. Sí hay factores genéticos, o sea, sí también hay componentes hereditarios. Sí, mi mamá tuvo asma, mi papá tiene alergias en la piel, de chiquito tuvo alergias alimentarias, pues también aumenta el riesgo de que uno ya a partir de los 4 años, 6 años, ya no sean cuadros de bronquitis recurrentes, más bien son eventos de asmas intermitentes a lo largo de la vida. Hay diferentes perfiles de pacientes. Clásicamente es más común ver el asma en niños, o sea, hombres, en la infancia. Ya cuando pasa la vida adulta es muy común que llegan a la pubertad y se les quita. Pero en cambio es común ver un segundo pico de incidencia de asma, sobre todo en mujeres. Entre los 35 o 50 años, ahí se llama asma de inicio tardío. Hay más que las alergias, está asociada mucho al sobrepeso, a problemas de la tiroideos, a problemas de diabetes, sedentarismo, cuestiones hormonales. Entonces, realmente sí puede pegar a cualquier edad. Ya después de los 70 años, 65, ya de una tercera edad, ya es más raro que una persona empiece con asma a esa edad. No está exento, pero sí puede pasar. Pero en su gran mayoría
desde la infancia o un adulto joven. Es lo más común que puede llegarse a presentar. ¿Y cómo podemos, por ejemplo, distinguir que no tenemos asma y que solamente es una alergia? Porque ahorita, pues bueno, todo el mundo tenemos alergia por los cambios climáticos y en este caso, pues bueno, es algo similar, podría ser a una alergia. Sí es complejo, ¿sabes? Sinceramente sí es muy complejo que llegue un paciente con congestión nasal, con tos de buen rato de evolución y determinar si hay un componente bronquial o es meramente el puro sinusitis, un polvito en la garganta por las tierras. O sea, sí se pone, es difícil, ¿vale? ¿Cómo podemos diferenciarlo? Hay estudios para eso, ¿vale? ¿Sí? No más que aquí, como el asma, como les comentaba al principio, es una enfermedad realmente bronquial. Esto no lo va a hacer una radiografía, ¿vale? Es una radiografía de tórax. Un estudio de imagen difícilmente vas a ver cambios secundarios a asma. Aquí lo que se hace más frecuentemente son pruebas de función pulmonar, ¿vale? Lo más clásico es la espirometría, que es un estudio donde uno sopla fuerte sobre un dispositivo donde va a medir tu capacidad pulmonar, o sea, tus volúmenes y sobre todo el flujo del aire, ¿vale? O sea, lo que buscamos en el asma, en esos estudios, es que el paso del aire, o sea, cómo sale. Sale el aire lento, sale el aire rápido, tus bronquios están abiertos, están cerrados. Y es una herramienta pues bastante útil, bastante sencilla que se puede realizar en consultorios médicos para determinar si un paciente tiene un componente asmático o es una tos de otra etiología, otra causa. Una alergia posible, ¿no? Pues sí, o secuelas de un resfriado común, ¿verdad? Que se puede durar varias semanas tosiendo, ¿verdad? Algo sencillo. Doctor, ¿cuáles serían los desencadenantes del asma? O sea, que a lo mejor estemos, no sé, en un lugar abierto y ¿qué nos podría desencadenar tener asma? Pues a veces le digo al paciente, es que de hecho vivir en Juárez ya es suficiente factor de riesgo. Con estas tierras, con estos polvos. Sí depende mucho de cada persona. O sea, tengo muchos pacientes que viven en otros lados de otras ciudades, ¿no? Que de Veracruz, de Chiapas, ya no tenían problemas de las alergias. Llegan a Juárez y presenta. Y viceversa, me ha tocado pacientes que en Juárez han estado toda la vida bien, se fueron a Estados Unidos, otro sitio distinto, y empezaron con síntomas de asma ya. Entonces la verdad es que sí es algo muy propio de cada cuerpo. Hay gente que les afecta más, lo frío y lo seco es lo que hace más irritación en la vía aérea. Por eso aquí en Juárez, en los picos entre, ¿qué será? Octubre, abril, que es más frío y muy pocas lluvias, pues generalmente es cuando más vemos ese tipo de problemas, ¿vale? Hay gente que la vegetación, lo verde, las playas, les pone más mal el tema del asma. Entonces, ahí sí depende de cada individuo. De cada persona en este caso. En cuanto a los tratamientos, Doc, ya una vez que está ya diagnosticado lo que es el asma, ¿qué tratamientos existen? Porque ahorita platicamos fuera del aire que están los que te inhalas y que a lo mejor hay gente que no puede respirar, que totalmente se le cierra. ¿Eso es verdad? ¿No? ¿Eso no? ¿Cuáles son los tratamientos a seguir? Principalmente el tratamiento del asma va enfocado a inhaladores. ¿Vale? Sí, la terapia inhalada es el primer paso para el manejo del asma y es una buena alternativa porque son medicamentos que son microgramos, son dosis muy bajitas, prácticamente repercusiones sistémicas para uso crónico, por ejemplo, que no sé, medicamentos para la diabetes, que para la hipertensión, que sí puede tener más efectos a largo plazo. Realmente los del asma son bastante bien tolerados, ¿vale? Porque son dosis bien bajitas de inhaladores y prácticamente eso sería el primer paso. Hay medicamentos que te ayudan en ese momento a respirar mejor. Que tus bronquios en menos de 5 minutos se vuelvan a abrir y ya recupere la respiración. No más que esos medicamentos tienen una vida media muy corta. 6 horas, 8 horas, pasa el efecto y vuelve a estar como estabas antes. Estos medicamentos se conocen como rescatadores. Hay medicamentos más bien como preventivos, ¿vale? Que ahí tienen un efecto desinflamatorio, que son como los corticoides, o corticosteroides, mejor dicho. Esos son medicamentos que uno los usa y no va a sentir nada en el momento. Pero poquito a poquito tus bronquios se van a ir desinflamando y ya uno va a dejar de sentir la necesidad de estar usando el rescatador a cada rato, ¿vale? Y dentro de esa gama de tipo de medicamentos hay muchas marcas, muchas formulaciones, hay en aerosol, hay nebulizaciones, hay dispositivos de polvo seco, ¿vale? O sea, hay muchas opciones para que el paciente se apega más solo para los efectos secundarios, más comodidad, el contexto hospitalario, estás en urgencia, está en su casa. Muchas herramientas, pero el primer paso viene siendo los inhaladores. Hay medicamentos coadyuvantes para el manejo de las alergias, ¿verdad? También eso puede ayudar un poquito. No es lo más importante, pero sí ayudan también para el control del asma. Y ya en casos más graves, ya lo que se ha evolucionado mucho en la medicina en los últimos, que serán 10 años, yo creo, en neumología, son terapias que le decimos biológicos. ¿Vale? ¿Qué consisten esos medicamentos? Son inyecciones quincenales, mensuales o bimensuales, depende cuál sea,
que se administran como si fueran insulina, así 2 gotitas bien chiquititas, se ponen en la pancita, en los brazos, que son medicamentos que son exclusivamente para asma grave, que eso ayudan mucho a bloquear la inflamación desde su raíz. El problema es que esos medicamentos, el costo es una gran limitación, ¿vale? Pero la verdad es que caros. mucho, lamentablemente, sí, pero cada vez he ido trabajando para que haya más opciones, porque hay como 5 o 6 disponibles en México, entonces pues cada vez esto debe ser más accesible. ¿Vale? En este caso, como ya lo decías, hay medicamentos de rescate, medicamentos de control, pero en dado caso que nuestra asma empeore, pues bueno, ya eso sí ya se llega como, no sé, al hospital. Ah, ya. Ya llegaría a cosas... Bueno, es que es muy diferente el manejo de un paciente pues, de que está controlado, que está en su casa, que le das medicamentos pues, para que pase bien las noches, pueda hacer ejercicio apropiadamente. Pero la mayoría de los pacientes que pisan el hospital, o sea, por una crisis asmática, la gran mayoría, no sé, no te voy a decir qué porcentaje, pero me atrevo a decir que más del 95% son pacientes que no usaban nada. ¿Vale? O sea, o a lo mucho usaban puro medicamento de rescate, que pues es lo más barato. Lo que se prescribe por mucho más volumen. Pero generalmente, y el tratamiento que usas en hospital, pues ahí sí usas medicamentos por la vena, corticosteroides sistémicos que ayudan a desinflamar más potente. Porque una crisis asmática puede terminar muy mal. O sea, no es muy común verlo, pero sí un paciente puede llegar totalmente cerrado, puede llegar azul, puede llegar pálido, puede llegar inconsciente, puede requerir intubación, terapia intensiva. ¿Vale? Llega a ser frecuente eso, o sea, no es tan raro que pase, perdón, pero casi siempre lo que todo el mundo estos tienen en común es que no usaban medicamento controlador, ¿vale? Si hay unos pacientes que ya tienen su medicamento y les dio un resfriado, se puso fuera de la tierra, o se pusieron algún tipo de humo, se quemó la basura del vecino, no sabría decirle, y que se ponen más mal, ¿verdad? Esos pacientes pues sí también requieren una atención inmediata. Pero prácticamente digo, es muy similar a lo ambulatorio, pero a veces más nebulizaciones y dosis más altas de medicamento, oxígeno y tiempo. En este caso, doctor, entonces, ¿el asma no tiene cura o sí tiene cura? Pues no, o sea, el asma sinceramente digo, no tiene ninguna cura definitiva hasta la fecha. Sin embargo, es una enfermedad que uno puede vivir con ella totalmente bien, o sea, es una enfermedad que no tiene por qué estarte limitando. Uno puede estar haciendo ejercicio como ellos gusten. De hecho, muchos pacientes que van conmigo a las consultas, pues que platican mucho sobre el tema del ejercicio, ¿no? Que porque hay un ciclo vicioso en que entre más sobrepeso tenga uno, tu asma puede ser más agresivo. Y les invito a los pacientes, oye, pues hay que romper ese ciclo, no hay que hacer ejercicio, sobre todo una caminadora, hacer algo. Y les preocupa mucho el tema del asma. Y le digo a los pacientes, oiga, vea estas estadísticas. Y hay páginas de Estados Unidos donde sale estadísticas de que hasta el 15%, 16% de los olímpicos de Estados Unidos tienen asma. ¿Y dónde andan? Pues hasta en las Olimpiadas, al máximo ejemplo de deporte. Claro. Entonces le digo, la verdad es que el asma, o sea, sí puede ser una limitante tu día a día, pero con un tratamiento adecuado no debe de serlo. Y también otra cosa, la mayoría de los pacientes, el asma es por intermitente, por periodos. ¿Qué quiere decir? 2-3 meses, enero, febrero, marzo, sintomatología, te controlas, vigilamos, descansamos el medicamento y puede que tenga otro repunte en un cambio de clima, que otoño, que la caída de los árboles, que ahora tengo las alergias, los medicas y ya. La gama de los pacientes así son. El 95% del asma generalmente suele ser leve, hasta moderado de tratar. Solamente un 5% es grave, que son los pacientes que sí ameritan pues, un seguimiento más cercano, tratamiento todo el año. ¿Vale? Pero la gama de las veces es intermitente, pues como las alergias muchas veces. ¿Vale? Pero definitivamente no debe ser una sentencia de que no, ya no puedes hacer ejercicio, ya no puedes hacer tal cosa, no puedes viajar. No, para nada. O sea, uno puede con medicamento hacer una vida totalmente normal. Oye, es lo que te iba a preguntar precisamente, las limitaciones que tienen las personas que tienen asma, una de ellas, pues bueno, ya mencionamos que no es el ejercicio, pero ¿tienen más limitaciones o ninguna? Pues son pacientes que quizá con estos cambios de clima, cuando hay más tierras, estas polvaderas, aquí lo que se recomienda es que pues usar protección respiratoria. Bueno, de preferencia ni salir de la casa, ¿verdad? Porque son pacientes que sí pueden tener un poquito, o sea, más sensibles a estos irritantes de la vía aérea, pero... O sea, si hay que salir, pues cuidarse con cubrebocas, unas precauciones adicionales. Pero si el asma está bien controlada, debe ser una vida completamente normal. Si va saliendo una hospitalización, si va saliendo una crisis, pues quizá tenemos un poquito más en este tipo de precauciones. Tener su esquema de vacunaciones al corriente también nos ayuda mucho a prevenir. Que haga una vida normal. ¿Vale?
Perfecto, doctor. Pues bueno, ahí está la información acerca del asma. Es momento de hacer una pausa comercial, pero al regresar vamos a leer casos para darle lectura y solución a esos casos que amablemente usted nos envía a través de las redes sociales. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más aquí en Salud en Acción. Familia, estamos de regreso en tu programa Salud en Acción. Estamos hablando del tema del asma y estamos aquí con nuestro especialista en neumólogo, Eric Armendáriz. Doctor, vamos a darle lectura a los casos. Okay. ¿Te parece? Vamos a leer nuestro primer caso que va a aparecer ahí en pantalla para darle solución. Él es un paciente de 28 años con antecedentes de asma. Él llega con una tos, silbidos al respirar, dificultad leve al hacer ejercicio y usa inhalador ocasional. ¿Qué pasa en este caso? Ok, bueno, pues aquí ya está el antecedente del paciente, ¿no? O sea, ya tiene el diagnóstico de asma y trae sintomatología típica de asma. Aquí lo que le llama la atención es que el paciente, por lo que leí y lo que entendí, es que el paciente se le escuchan chiflidos desde que llega al consultorio. Y aún así el paciente usa el inhalador ocasionalmente. Entonces, es algo que es muy común en los pacientes jóvenes, sobre todo si esos pacientes que tienen asma de toda la vida, de los 5 o 6 años, que tienen el diagnóstico de asma, usan sus inhaladores, toda la cosa. Es muy común ver a esos pacientes que ya están acostumbrados a ello. Entonces, que a veces usan, como que aprenden de que no, es que yo ya, o sea, esta limitación ya es normal en mí y uso el medicamento de rescate cuando ya me siento que ya no aguanto. Entonces, ahí es reeducar al paciente de ser, oye, o sea, no es normal que te aguantes tanto tiempo, o que vengas a consulta hasta que ya no aguantes. Entonces, ese paciente, un paciente que tiene asma bien controlado, el de rescate lo usa una vez a la semana, una vez a la quincena, o ni lo use de preferencia, que no se les tenga que notar que tienen asma. Entonces el paciente, número uno, hay que reeducarlo, o sea, cuál es su hábito, o sea, su hábito del cuándo usa el medicamento, hasta qué momento lo llegue a usar. Será bastante útil hacer una espirometría y documentar cuál es su grado de función pulmonar, si es una obstrucción leve, moderada, grave, muy grave. Y de ahí para partir de qué tratamiento dejarle los próximos 2-3 meses para seguir evaluándolos después, su respuesta. Exactamente, pues ahí está el primer caso. Vámonos con nuestro segundo caso que va a aparecer ahí en pantalla. Dice lo siguiente: este es ahora un hombre de 32 años, llega a urgencias, que es lo que platicamos hace poquito. Okay. Dificultad severa para respirar, saturación de oxígeno baja, 88, habla entrecortada y frecuencia respiratoria alta. ¿Qué pasa? Ok, pues este paciente no conocemos su antecedente previo si ya tenía ¿cómo se llama? El diagnóstico de asma como tal o no. Pero en caso de que pues lo revisa uno, escucha la sibilancia, hace una radiografía, descartas otro proceso sobreagregado, este paciente cumple con definición de una crisis asmática y grave. ¿Vale? Que un paciente ya te esté bajando la oxigenación, a menos de lo habitual aquí en Juárez, que ya sea 93, 94% para arriba, ya tiene 88, ya en automático es una crisis grave. Entonces el paciente requiere internamiento. Y generalmente si son pacientes, digamos, que virgen al tratamiento, o sea, no llevan nada antes, les va bien rápido. Pero si ya tiene tratamiento previo y aún así estaba más, y aún así llega mal, aguas, porque ese paciente se puede complicar de forma importante. O sea, tips para identificar una crisis de asma grave es que el paciente traiga la oxigenación baja, que no pueda terminar una oración completa, o sea, que tenga que agarrar aire. Detenerse a agarrar el aire, exactamente. O sea, que uno lo ve constantemente dificultad para respirar. Ese paciente sí requiere una atención inmediata porque se puede complicar. Oye, eso lo veíamos mucho cuando pasó lo del COVID, ¿verdad? Que muchas personas se quedaban sin aire. Oh, sí. Bueno, pues ahí era en cuestión más bien como de neumonía. O sea, que aquí el paciente, o sea, que aquí el bicho, este virus, hace una inflamación en los alvéolos. Y ahí sí, puede que el paso del aire estaba adecuado, solamente estaban tapados los alvéolos, no había manera de respirar. Y pues sí, pero ahí era más bien contexto de neumonía. Claro. Curiosamente, fíjate que en la pandemia las crisis de asma bajaron mucho. ¿Y por qué? Porque la gente se quedó más en casa y por los cubrebocas. O sea, las crisis de asma, las crisis también de POC bajaban muchísimo y es por el reflejo de los beneficios del cubrebocas. Claro. Oye, se acabó la pandemia, regresaban otra vez a los hospitales, las asmas. Sí, en la pandemia era puro COVID, ¿verdad? Pero oye, sí. entonces es bien importante utilizar para las personas que tienen asma siempre su cubreboca.
No digo que siempre, que sí puede ser un poquito incómodo el uso diario, sobre Ajá. todo si están bien controlados. Como te comentaba hace ratito, precaución extra con estos climas, estos terrosos feos, ahí sí se beneficiarán bastante bien. Todos, de hecho, pero pues más ellos. Todos sí, O ellos gente ellos que tienen esa complicación O muy cualquier grave. persona que ya tenga un problema pulmonar crónico, ¿no? Ya sea que tenga bronquiectasia, secuelas de tuberculosis, cáncer pulmonar, o sea, todos te pueden descompensar con estos climas. Perfecto. ¿Vale? Pues hay que tomarlo en cuenta. Nos vamos con nuestro siguiente caso, familia. Va a aparecer ahí en pantalla. Vamos a darle lectura a ese caso que dice: ahora es una niña de tan solo 5 años. Ella tiene tos nocturna frecuente, dificultad respiratoria tras un resfriado y uso de inhalador sin mejoría. Aquí Ok. en cuanto a los niños, pues bueno, es diferente de tratamiento. A partir de los 6, o sea, las guías internacionales del asma sí lo dividen por grupos. De 6 a 12 es un esquema de tratamiento y a partir de los 12 años y es igual que en los adultos, ¿vale? Menores de 6 años sí es un poquito diferente el manejo, porque en los niños tratamos de no sobreutilizar tanto los inhaladores a base de corticosteroides, porque se ha visto que puede retrasar un poquito el crecimiento. O sea, siempre poner una balanza, ¿no? ¿Qué quieres? Que el paciente se esté internando a cada rato, tenga mala calidad de vida, o crezca 1 centímetro o 2 centímetros menos. Ahí los niños es un tema muy distinto. Pues yo como tal pues no soy pediatra, pero esa niña hay que descartarle que no tenga una neumonía agregada, ¿vale? Muchas veces en los menores, muchas neumonías pueden ser de origen viral. Entonces esa niña empezó como un resfriado y trae complicaciones. Pues se ve que no traiga un virus sincitial respiratorio, una influenza, algo agregado, ¿vale? A esta paciente pues no necesariamente lo manejará pues como asma, ¿vale? ¿Y cuáles serían los exámenes para poder detectarlo? Pues aquí, en primera instancia, una radiografía de tórax. ¿Sí? Es algo sencillo y te puede ayudar bastante a distinguir si hay un proceso neumónico o un problema nomás únicamente asmático bronquial. Digo, una neumonía tú vas a ver los pulmones pues con manchas blancas, ¿no? De que están inflamados. Una radiografía por asma muy probablemente la vas a ver normal. ¿Vale? Unos cambios indirectos pero muy subjetivos. Realmente es un estudio bastante útil inicial para por dónde va el tratamiento. Por ejemplo, en este caso, doctor, ahorita se me está viniendo esta pregunta a la cabeza. Esta niña tan solo 5 años pudo estar propensa a tener a lo mejor asma, o podría tener asma porque sus padres fuman. Eso también influye, el cigarro. Sí, el cigarro segunda mano sí se ha visto, o sea, factores de riesgo, digamos que en la vida bebé, neonatal, para desarrollar asma en el futuro, el nacimiento pretérmino. Gente, los pulmones son de los últimos órganos que maduran, entonces se ha visto que los niños que nacen de baja talla o nacen antes de tiempo pueden tener unos pulmones más inmaduros y son más propensos a cuadros bronquiales de repetición. ¿Vale? No necesariamente va a ser de ley, ¿no? La mayoría de los pacientes van a desarrollarse eventualmente, como pasan los años y totalmente bien. Pero sí puede ser más propenso a esos pacientes. O sea, que haya nacido antes, mamá que haya fumado en el embarazo, o que hemos estado puesto el cigarro segunda mano en casa. Tal son factores de riesgo también. ¿Cómo no? Que pueden ser con los niños. Vámonos con el último caso, doctor. Vamos a darle lectura y va a aparecer en pantalla. Ahora es una mujer, 35 años. Ella solamente tiene tos, llega con todos los silbidos al estar con gatos y antecedentes familiares de alergias. Ok. Es una pregunta muy frecuente que me hacen en la consulta. Oye, tengo gatos, siempre, o sea, perros, ¿verdad? O cualquier mascota peluda. De hecho, sí vienen también los artículos médicos que hacen el paciente asmático con la mascota peluda. Dígase perros, gatos, hurones, conejos, o sea, todos esos. Es algo muy, se ha cambiado con el tiempo. O sea, antes era muy común ver los médicos de antes que le decían a las mamás de que no, niño, el perro para afuera. Alfombras para afuera, o sea, como muy estricto. Pues sí, muy estricto, o sea, y las ha visto que no hay tanto beneficio en el tema de la mascota. O sea, habrá que ver un análisis bien si esos síntomas, o sea, son por el gato, desde cuándo lo tiene, son todo el año. Hay pruebas cutáneas para descartar si uno tenga alergia al gato, ¿no? Eso lo maneja mejor un alergólogo. Pero no es de ley de que tengo asma, necesito hacer mi mascota. No, es de ley. Sobre todo porque, o sea, ya actualmente ya todo el mundo tenemos perros, ya todo el mundo tenemos gatos, o sea, ya las mascotas están muy metidas en nuestras vidas. Entonces, que uno se deshaga del gato en tu casa, puede que tu compañero de trabajo va a tener perros y gatos y su ropa puede que te venga impregnada. Entonces, descartar que no vas a estar en contacto con esos pelaje animales y no te va a dar ya el asma, difícilmente. Entonces, hay que analizar muy bien el caso sobre el antecedente de esa persona, pero sí, o sea, es la minoría, pero algunas personas
los animales sí pueden ser desencadenantes de alergias, o sea, dígase como asma bronquial, problemas cutáneos, rinitis, conjuntivitis. Entonces es un tema bastante difícil de tratar. Difícil porque son como la familia ya, los perros. Sí, con las familias que tienen animalitos. Doctor, en tu caso, por ejemplo, tú que tienes consultas diarias, ¿cuál sería como uno de tus pacientes o comunes que tú ves todos los días? O sea, ¿cuáles serían un paciente común que llegaría contigo a consulta? ¿Cuáles son los antecedentes, síntomas que pudiera tener? Para que toda la gente que a lo mejor no está viendo se pueda identificar con eso. O sea, ¿cuál es la enfermedad más comunes que veo? ¿Qué tú Bueno, ves? pues prácticamente el neumólogo su principal función es trastorno respiratorio, ¿verdad? Okay. Entonces, muchas veces nuestro trabajo es buscar a ese paciente pues porque le falta el aire, ¿vale? Porque no todos, la gran mayoría vienen por tos, pero hay pacientes que vienen y no traen tos, pues sí les falta el aire. Entonces ahí les hacemos pues una revisión, ¿verdad? Pues la exploración física, ultrasonido del tórax, espirometría, como platicamos ahorita. Y lo más común que vemos en mi consulta pues son estos problemas, ¿no? Problemas bronquiales, ya sea algo agudo único, eventos únicos, o ya problemas recurrentes asmáticos, ya sean pacientes ya crónicos o pacientes que se diagnostican apenas de primera vez. Ocasionalmente llegan pacientes con neumonías también, que ¿cuál es el cuadro? Tos, flemas, fiebre, algo agudo, un poquito diferente el contexto. A veces me llegan pacientes que les falta el aire y la revisión te apunta, ¿sabes qué, señor? Trae problema cardíaco, trae falla cardíaca, más bien trae falla renal, pásale con el cardiólogo, pásale con el nefrólogo. Entonces, prácticamente el papel del neumólogo es, llego porque traigo tos o me falta el aire y ahí uno buscamos por dónde va el problemita. También trabajamos en conjunto con los otorrinolaringólogos, porque también es muy frecuente que el paciente viene por sinusitis y que ya se requiere manejos quirúrgicos. Y eso también puede ser una causa frecuente de tos crónica, entonces canalizamos muchas veces o los tratamos nosotros. Ya depende de cuál sea el problema inicial del paciente. Pues bueno, familia, es momento de hacer una pausa, pero esperemos que con esto se haya identificado, porque al regresar de esta pausa comercial vamos a abrir ahora sí líneas telefónicas para que usted nos marque. Usted piensa que podría tener asma o a lo mejor tiene alguno de esos síntomas, pues bueno, con mucho gusto le vamos a dar solución a su caso. Así que, pues bueno, es momento de la pausa y regresamos con mucho más aquí en Salud en Acción. Familia, estamos de regreso en tu programa Salud en Acción. Es momento de abrir las líneas telefónicas. Está apareciendo ahí el número en pantalla para que usted nos marque. Y pues bueno, si tiene alguna duda acerca de este tema, o sea, tiene síntomas, su familia, su esposo, la esposa, tiene a lo mejor algunos síntomas acerca de asma, pues bueno, es momento que nos marque totalmente en vivo para que nos platique. Y pues bueno, nuestro neumólogo obviamente nos va a ayudar a resolver todas sus dudas. Y doctor, pues bueno, mientras entran esas llamaditas, ¿qué te parece si vamos a un caso más que va a aparecer ahí en pantalla? Vamos a darle lectura, que dice lo siguiente. Este es un niño de 10 años. Este niño tiene dificultad para respirar al correr y mejora solamente en reposo. Esto yo creo que es muy común con los niños en la primaria, a lo mejor en secundaria, que se la pasan jugando. Sí, es bastante frecuente eso, y también es un tema muy difícil de diagnosticar, porque existe un fenotipo de asma que se llama asma inducida por el ejercicio. O sea, que el paciente lo tiene sentadito, día, tarde, noche, el día que sea, y le haces pruebas de función pulmonar y salen impecables, todo bien. Pero al paciente los pones a hacer una prueba de ejercicio, correr, repites espirometrías, y uno va viendo cómo va cayendo la función pulmonar. Nomás que esos protocolos, sí, aquí creo que en Juárez no conozco un laboratorio que lo tenga así como tal, o sea, la prueba de reto bronquial. Pero en este paciente no hay que casarnos que solamente son los pulmones, o sea, un niño chiquito que corre, le falta el aire. También eso puede ser sintomatología algo cardíaco, ¿sale? O sea, que hay que descartar también eso, ¿no? Si el paciente uno lo revisa, lo auscultas, hay que ver que no tenga soplos en el corazón y que no se nos pase nada, ¿vale? Porque muchas veces no todo va a ser meramente pulmonar. Pero sí, sería una de estas dos cosas. Asma inducida por ejercicio o hay que ir a algún cardiólogo. Un cardiólogo, ahí está. Sí. Doctor, y ahí tenemos precisamente ya una llamadita totalmente en vivo. Vamos a recibirla. Adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, señor, platíquenos su caso. Lo que pasa que me diagnosticaron asma. ¿Ok? Y ya tengo varios años con ese padecimiento. Y me sofoco mucho al caminar y ahora sigue con los fríos. Con los fríos me hace mucho daño el frío. Y ahora sí que los doctores del seguro me dieron para inhalador.
inhalador y pues no siento que me hace. No sé qué otra cosa pueda servir para mi padecimiento. Ok, muy bien. Una preguntita. ¿Cómo sus médicos del seguro hicieron el diagnóstico de asma? ¿Hicieron algún tipo de examen médico? Nomás ¿cómo se dice? Una radiografía. Por una radiografía, ok. ¿Y usted siente esos síntomas de que se sofoca todo el año o es por temporada nada más? Pues regularmente digamos, todo el año, a veces sí. Okay. Y a veces no, pero sí, regularmente casi todo el año, amigo. Ok, pues mire, aquí hay que ver varias cuestiones. Número uno, generalmente el asma suele ser intermitente. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay periodos que uno anda muy bien y va a haber periodos que uno anda muy mal. Generalmente sí depende mucho del clima. También hay que estar seguros que su diagnóstico de asma sea el correcto. ¿Por qué? Porque generalmente el asma no se diagnostica con radiografías. Te ayuda para buscar otros diagnósticos alternativos, pero aquí lo que hacemos más bien son pruebas de función pulmonar. Otra cosa que tenemos que revisar en su caso, señor, es la técnica inhalatoria, ¿sale? Hasta el 70% de que el tratamiento del asma falla es porque muchas veces los médicos obviamos la parte de enseñarles al paciente cómo usarlos, ¿vale? Porque hay unos que se agitan bien, una adecuada técnica inhalatoria, una adecuada coordinación, y por último, revisarle el tratamiento que le están dando, porque entre los que platicamos hace ratito, hay medicamentos de rescate, pero los medicamentos controladores vienen en diferentes presentaciones, ¿vale? Hay dosis baja, hay dosis media, hay dosis altas. Entonces, si estamos seguros que su problema es asma y usted lo está usando adecuadamente, puede que requiera subir un escalón la intensidad de su tratamiento para ver una mejoría. Y si de plano no está viendo ninguna respuesta al tratamiento, aquí yo me inclinaría a buscar diagnósticos alternativos, ¿verdad? Porque le digo, hay unas cosas que me hacen dudar que sea diagnóstico de asma. Pueden ser muchas cosas. Aquí lo apropiado sería pues revalorar el caso con su médico. Cuando vaya a consulta médica, siempre que vaya un paciente con un neumólogo, le recomendamos que lleven sus inhaladores. Porque gran parte de su consulta es corroborar que su técnica inhalatoria sea la adecuada. Muy bien. Ok, ¿Sale? entendido. Vale. Muy amable, doctor. Gracias. Espero haberle ayudado, que tenga una tarde. Perfecto, Gracias, excelente igualmente. día. Dios les bendiga, gracias. Ahí está, excelente día. Pues bueno, ahí está también una opción que importante lo mencionaste, doctor, cómo aprender a inhalarlo, ¿no? Porque no es nada más agarrar y ponértelo, sino es una manera, una técnica de hacerlo para que sea y que tenga un buen funcionamiento, ¿no? Sí, o sea, pues gran parte de que los medicamentos sean inhalados es para que sean dosis más bajitas, no tanto repercusión sistémica. Pero sí tiene que haber una adecuada coordinación, pues para que no se quede todo en la boca, ¿no? Llegue hasta los bronquios, que es donde se necesita el medicamento. Entonces sí, gran parte de los pacientes vienen, vemos que el medicamento lo están usando mal, y son buenos medicamentos, hasta medicamentos caros. Lo usan mejor y ya, problema resuelto. No requieren ningún medicamento más fuerte, ni más estudios, solamente era enseñarles a usar ese inhalador. Muchas veces así se resuelve el problema. Pues ahí está apareciendo los números en pantalla para que usted nos marque. Recuerde, pues bueno, que usted si tiene alguna duda acerca del tema, pues con todo gusto le vamos a ayudar a resolverlo. Ahí están apareciendo los números en pantalla. Márquenos en este momento. Tenemos líneas abiertas y totalmente en vivo para que usted resuelva ese problemita o esas dudas que tiene acerca del asma. Doctor, acerca también de lo que platicamos con este paciente que acaba de pasar, puede ser que también tengan un mal diagnóstico, ¿no? Y con ese mal diagnóstico es por eso que no estén funcionando bien todos los medicamentos o el inhalador que esté funcionando. Sí, es muy posible. Sí, ¿no? Vale, sí, es muy posible, porque muchas veces el diagnóstico de asma lo tenemos más en base a la clínica del paciente. Muchas veces puede que, me comentó que se lesionó en el seguro. Muchas veces para que te hagan ese estudio, la espirometría, tienes que pasar con el neumólogo y que te hagan el estudio. Entonces, es un proceso. Entiendo que eso puede ser difícil en el primer contacto de un diagnóstico apropiado. Muchas veces lo hacemos por la clínica. Como dato curioso, o sea, hay un diagnóstico viejo que le decían asma cardíaco. Porque a veces la insuficiencia cardíaca te puede dar los síntomas muy similares. Tos, chiflidos, te falta el aire. Y no es que tu bronquio estén cerrados, es que los están llenando de agua los pulmones por problema cardíaco. Entonces, sí se puede poner difícil muchas veces. No es tan fácil. Doctor, tenemos una llamadita ya lista. Adelante, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, adelante con su caso. Nomás para preguntarle si hay un tratamiento para el hígado graso. No lo entendí, pero un tratamiento para... El hígado graso.
Ah, el hígado graso. Pues mire, aquí el hígado graso es un problema que tiene que ver mucho con las cuestiones nutricionales y control de colesterol en nuestro cuerpo. Aquí lo ideal, lo invito a que visite un médico internista o un médico gastroenterólogo para un manejo adecuado de esa enfermedad. Porque le digo, yo soy médico neumólogo, mi especialidad son los pulmones, no le quiero dar falsa información. Pero para el hígado graso, aquí el médico internista o un médico gastroenterólogo sería como lo más apropiado para su problema. Bueno, muchas gracias, muy amable. Por nada, hasta luego. Que tengas excelente día. Y efectivamente, estamos hablando del tema familia asma. Asma, que es pues, bueno, un tipo de alergia, ya lo platicábamos también, que pues bueno, el asma puede ser heredada, se te puede dar durante el tiempo de vida también, durante los niños, adultos mayores, grandes, así que pues bueno, si usted tiene una duda acerca del asma o siente algunos síntomas probables como falta de aire, al momento, como ya lo decíamos, del ejercicio, pues bueno, es momento que nos marque. Ahí están apareciendo los números en pantalla. Márquenos ahorita mismo que estamos, pues bueno, totalmente en vivo. Ahí está la llamadita. Adelante, muy buenas tardes. Bueno. Sí, adelante, pues, señora, platíquenos su caso. Lo que pasa es que de abril para acá yo también me sofoco mucho. Y también al hablarme empieza a dar una tos extraña. Entonces me hicieron un electrocardiograma y un doctor me dijo que era el corazón. Pero yo mis pulmones me duelen y siento como que también no puedo respirar, más no sé si tenga que ver con eso. Pues mire, generalmente los pulmones no generan dolor, ¿sale? El asma no es una enfermedad que se caracterice por dolor. Puede haber cierto grado de opresión torácica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que uno respira profundo y puede sentir que nos podemos llenar bien de aire los pulmones. Pero como tal, un dolor agudo no debería ser el caso, sinceramente. ¿Algún síntoma adicional que tenga, aparte que le falte el aire? Me falta el aire cuando hablo y aparte también siempre traigo flema. Siempre trae flema. Ok. ¿Y qué, en base a qué estudio su doctor le confirmó que el problema es el corazón? Porque fue particular, no fue en el seguro y me hizo un electro y me salió mal. Ok. Y me dijo él que era el corazón. Pues mire, también hay que ver bien el caso, ¿verdad? Revisarlo pues en conjunto, o sea, mucha mancuerna los neumólogos y los cardiólogos. Fíjese que también hay problemas cardíacos en que si el corazón es una bomba que mueve sangre. Ajá. Y si se empieza a fallar esa bomba, se puede llegar a congestionar los pulmones. Entonces uno de los síntomas frecuentemente es que puede haber también tos, sofocamiento, sensación de flema aquí atorada, pero a veces con un tratamiento cardiológico adecuado mejoran todos sus problemitas. Ya si pasa el tiempo, pasa unas semanas, un mes de tratamiento que le dedicó su doctor y no está viendo una mejoría franca, pues quizá será bueno ver una segunda opinión, ¿verdad? O sea, ver sus estudios del corazón, checar una referencia de los pulmones, hacerle un estudio de función pulmonar y corroborar si su problemita viene meramente del corazón o es un diagnóstico alternativo, ¿no? Que, no, como usted dice, no es el corazón, eran los pulmones. Sí puede haber situaciones en que los síntomas se sobreponen y puede ser difícil. Hay que ver cada paciente con detalle. Pero yo le recomendaría que le dé tiempo al tratamiento que le ha dejado su doctor y si no mejoría, buscar una segunda opinión. Ok, muchas gracias. Muy Por nada. amable. Ahí está, muchísimas gracias, señora. Y tenemos otra llamadita, doctor. Adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, señora, platíquenos su caso. Oiga, es que tengo una hija que ya tiene más o menos alrededor de unos 20 años con asma. Ok. Ya ha tenido muchos tratamientos con muchos aerosoles. Duró 5 años aplicándose lo Omalizumab. Ok. 6 dosis al mes. Y su asma nunca mejoró. Me comentó que fue... Toma Montelucas, toma Meticorten, Okay. Simbicor, Espiropel, Salbutamol. Son muchos los tratamientos que me han dado. Todos se los dan en el Seguro Social. Y su asma no mejora. Empieza a tomar el Meticorten de 5 miligramos y lo ha llegado a subir hasta 50 miligramos y eso le dispara el azúcar. Entonces ella lo que hace, se retira todo y casi cada mes se pone el Diprospan. Y eso es lo que le ayuda a mejorar su asma porque empieza con mucha tos
y dificultad para respirar, y lo único que la mejora, así realmente, es el diprospan. Ok. Me comentó que le dan el medicamento que se llama omalizumab, ¿verdad? Omalizumab, sí, duró como 5 años con ese medicamento, 6 dosis diarias, 6 dosis por mes. Ok. Pues mire, el omalizumab es un medicamento del grupo de los biológicos, ¿sale? Creo que fue el primero de los que salieron disponibles a nivel mundial. Hizo una herramienta pues para asma grave. Sin embargo, ya hay más tratamientos biológicos. Así como me platica la historia de su hija, pareciera que es un asma de difícil control, o sea, porque está con dosis altas de esteroide constantemente, ya está con su inhalador, con el Symbicort, que es bueno, y aún así está teniendo crisis y repercusiones en su vida. Entonces, en esos pacientes habría que revalorar si pudiera ser candidata a otro tipo de medicamento biológico. Créeme que ya hay como unos 4 o 5 nuevos más, ¿sale? Y no todos son iguales, o sea, hay estudios que se puede hacer en pruebas de aliento, pruebas en sangre, para determinar cuál puede ser el mejor para su hija. Porque generalmente uno indica un biológico y te esperas 4 meses antes de decidir funcionó, no funcionó, ¿sabes qué? Siguiente página, un biológico diferente. Porque usted me lo diga que es un caso de asma grave y entonces, si no lo está mejorando con inhaladores y está recurriendo al corticoide sistémico frecuentemente, a su hija pues sí sería bien indispensable que le busquen otro tipo de biológicos, porque el uso crónico de corticosteroides se le puede asociar a pues, más riesgo de diabetes, más riesgo de osteoporosis, catarata. Entonces, sí es un caso crítico, lo platica con su hija, pero hay alternativas que se pueden hacer. Ay, muchas gracias, muy amable. Espero haberle ayudado. Vale. Doctor, tenemos ahí otra llamadita más. Adelante, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, señora, platíquenos su caso. Mire, soy la señora Rodríguez. ¿Sabe que, doctor, tengo un mes con mucha tos? No es muy frecuente, pero por decir en la noche me dan ataques de tos. Sé que soy una persona alérgica, estoy tomando clorofenamina compuesta, pero creo que ya no me hace efecto. Tengo el mes, pero en la mañana me ataca muy solo la tos y en la noche también, o puede ser que también en ratitos, pero no es muy frecuente, pero ya tengo un mes con la tos. Ok, perfecto. Pues mire, el 85% de la tos crónica, si no hay datos de alarma, toser sangre, fiebre, perder peso, sudoraciones, y uno se siente bien, pero es una tos constante. La mayoría de las veces puede ser un problema de asma, puede ser un problema de rinosinusitis, que le está dando como algo que le decimos descarga retronasal, o sea, que la alergia que tiene en la nariz pasa moco por la garganta, irrita, y eso nos hace estar tosiendo constantemente. Entonces, no necesariamente sea un diagnóstico de asma. Y otra causa frecuente de tos que tenemos que estar buscándole es problemas de reflujo, ¿sale? También las agruras, el reflujo, es una causa frecuente de tos crónica. Entonces, en su caso, pues le digo, si no está beneficiándose de la clorfenamina, pues habrá que ver cuál es el principal problema, ¿no? Si el problema viene de la nariz, el problema viene de los bronquios, hacer el estudio de función pulmonar, otorgar inhaladores. Hay más opciones que le pueden dar a ustedes, no solamente la clorfenamina, simplemente es revisarla, valorarla y buscar una alternativa de tratamiento para ayudarle con esa tos que ya tiene pues más del mes. Sí, de hecho sí sufro de reflujo. Ok. Pues también puede ser un agravante, ¿sale? O sea, hay gente que no tiene problema ni bronquial ni alérgico ni nada, solamente las agruras, sobre todo agruras por las noches. Uno está dormido, pero por gravedad el ácido puede ser más fácil que suba y eso nos puede estar irritando aquí las cuerdas vocales, y por eso puede que por eso en la mañana sienta más tos, ¿sale? Porque se estuvo como lastimando durante la noche. Entonces aquí lo recomendado sería pues buscar una atención médica y revisarla y buscarle pues diagnósticos alternativos, ¿verdad? Sobre todo que ya le falló el primer tratamiento. Bueno, doctor, muchísimas gracias. No, por nada. Gracias, señora, que tenga excelente tarde. Y bueno, doctor, es momento de hacer rápidamente una pausa comercial, pero regresamos con mucho más aquí en Salud en Acción. Ya estamos de regreso en Salud en Acción. Es momento de darle lectura a los mitos y realidades, doctor. Vámonos con el primero de ellos. Dice, el asma se cura solo. ¿Esto es un mito o una realidad? Pues depende de qué edad ha empezado, ¿vale? Sí es muy común ver que, te comentaba creo que al principio, el asma que empieza en los niños, 6, 9 años, es común que llegan a los 12, 15 años y cada vez las crisis van siendo menos frecuentes y les llega a desaparecer. A veces vuelven, a veces regresa, pero puede haber casos
de remisión clínica, pero ya si te empezó a vida adulta, que se cure solita, va a ser difícil. Va a estar difícil. El segundo mito en realidad dice, solo hay asma si hay silbidos. ¿Eso es un mito o una realidad? Eso es mito. ¿Vale? O sea, aunque el silbido como tal es un síntoma que le ayuda mucho al neumólogo para ver dónde va el problema, ¿no? Que Claro. uno escuchó silbidos, el problema está en los bronquios. Hay que buscar si es asma, si fumó o algo así. Pero hay pacientes que tienen únicamente falta de aire y les aprieta el pecho. Cero tos, cero silbidos y aún así son diagnósticos de asma. Hay pacientes que tienen ese fenotipo. Perfecto, vámonos con el siguiente. Dice, las personas con asma no deben hacer ejercicio. ¿Eso es un mito o una realidad? No, falso. No. El paciente que tiene asma debe hacer ejercicio. O sea, con sus medicamentos, que todo esto bien controlado. Pero hay bastante fundamento científico de que el ejercicio ayuda a que el asma sea, digamos que menos agresiva, más fácil tratar. Entonces el ejercicio siempre es bueno. ¿Vale? El siguiente dice, los inhaladores son adictivos. ¿Es un mito o una realidad? No, eso también es mito. ¿Sí? ¿Vale? O sea, es que yo creo que eso se hizo esa falsa creencia porque los pacientes se acostumbran mucho a usar solamente el de rescates. Entonces lo están use y piensan que ya se son adictos, pero no, es que nunca usaban el desinflamatorio. Entonces eso es mito también. Doctor, ya para despedirnos, ¿alguna conclusión acerca de este tema de asma? Ok, pues mire, el asma prácticamente es una enfermedad que es bastante frecuente, más de lo que realmente creemos. Muchas veces se puede manifestar así, únicamente como una tosecita por las noches, que me da ciertas temporadas del año, me dificulta el adecuado dormir o dificulta mi desempeño al hacer ejercicio. La verdad es que es una enfermedad que ya tiene muchos tratamientos nuevos y hay muchas opciones para que sea como para cada paciente y que tenga una vida totalmente normal y que respire normal. Pues ahí está la conclusión, tómelo en cuenta, familia, es momento de despedirnos, pero antes, doctor, platícanos si queremos hacer una cita contigo, ¿dónde te encontramos, redes sociales? Pues mira, yo me encuentro en redes, estoy en Instagram y en Facebook, también pueden encontrar, yo laboro únicamente en el consultorio en Centro Médico de Especialidades, en sucursal Las Américas, consultorio 502, ahí están los números de contacto en la pantalla, y también si les hace más fácil, también estoy en Doctoralia, ¿vale? Meten a Doctoralia, ponen mi nombre, neumólogo en Ciudad Juárez, y ahí pueden hacer la cita en línea si se les hace más cómodo. Y listo, y así es como te encuentran. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en este gran programa acerca del asma. Nos despedimos, doctor Eric Armendáriz, neumólogo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Nos vemos en la próxima. Y con esto nos despedimos, familia. Que tengas excelente tarde. Ya sabe que este próximo jueves nos vemos en punto a las 4 de la tarde con otro temazo, con otro tema más, aquí en Salud en Acción.